un proceso de cálculo que nos permite establecer cuántas calorías debo entregar a cada uno de los locales con el sistema de calefacción para equilibrar las pérdidas de calor debido a la temporada de invierno. Es decir, si conozco la cantidad de kilocalorías que les debo agregar, puedo de alguna manera dimensionar el sistema de calefacción, tanto sus partes como, todas las partes, los radiadores, las cañerías, los conductos, el calefactor, el sistema que fuese. Bien. ¿Y ustedes saben qué más me va a permitir hacer el balance térmico de invierno? Aparte de dimensionar un sistema de calefacción elegido. Muy bien, muy bien. Nos va a permitir de alguna manera conocer si lo que vamos, si lo que vamos a proyectar no puede ser mejorado, porque mientras menos gastemos en un sistema de calefacción, más sustentable es el edificio. ¿Se acuerdan que yo en alguna de las clases les comenté que dentro de los gastos de energía de una vivienda, de una oficina, de un edificio administrativo, el primer gasto siempre es la climatización? ¿Ya lo escucharon de mí esto? Sí, sí. Bien. Si el gasto más importante de energía es la climatización, todo lo que yo pueda ahorrar en gastos de climatización va a ser ahorro energético. Y la climatización, el gasto de climatización no solo depende del diseño de arquitectura, es decir, cuánta cantidad de vidrios tenga, lo vamos a ver ahora, sino también de las aislaciones térmicas que tengan todas las superficies de transferencia, es decir, todos los lugares por donde se nos va el calor. Este tema nos ayuda, este tema que vamos a estudiar ahora, nos ayuda notablemente a ver cuantitativamente, dónde tenemos las fugas de calor, en qué lugares tenemos dificultades con las aislaciones térmicas. Bien. El contenido de la presentación tiene los conceptos fundamentales del balance térmico, las formas de transmisión del calor, el cálculo de las cargas térmicas y cálculos del coeficiente K de transmitancia térmica. Yo sé que ustedes en construcción de edificios, porque yo también lo estudié en construcción de edificios, antes de llegar a instalaciones, hemos visto el cálculo del coeficiente de transmitancia K. Quiero saber si lo recuerdan. ¿Está claro? Claro, bien, bien, ahora vamos a llegar. Bueno, eso ya lo vieron en construcción de edificios. Uno podría de alguna manera definir la dificultad o la facilidad que le da una superficie al paso del calor en función de un coeficiente de transmitancia K. Mientras K es más grande, más pasa el calor. Lo vamos a ver al final. Con respecto a las formas de transmisión del calor, ni siquiera me voy a detener porque no tenemos tiempo. Eso sí se vio en Física 2. ¿Cuáles eran las tres formas de transmisión del calor? La conducción, la convección y la radiación. Cada uno tiene su forma de producirse y tiene sus fórmulas que pueden de alguna manera explicar cómo se produce el proceso. Bien. ¿Qué es un balance térmico? Es un procedimiento de cálculo basado en las tres formas de transmisión del calor. Por eso es importante que conozcan lo que es cada una de las formas. ¿Qué se calcula? Se calculan los flujos de calor de cada uno de los locales hacia el exterior. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque voy a calcular un balance térmico suponiendo, es decir, teniendo algunas consideraciones. La primera consideración es que estamos en temporada de invierno y adentro del local necesito una temperatura de confort que va a depender de la actividad. ¿Sí? Y en el exterior, en el aire, en el exterior, va a haber una temperatura exterior que va a depender de la ubicación geográfica. Entonces, si acá tengo, por ejemplo, dentro del local 20 grados y afuera del local tengo 2 grados bajo cero, ¿en qué sentido se van a dar los flujos de calor?
hacia afuera. Hacia afuera, muy bien. Entonces, esos flujos de calor son los que yo voy a tener que cuantificar para decir luego, tengo que equilibrar estos flujos de calor con el sistema de calefacción para que esta hipótesis se cumpla. Bien, acá hay algunas cosas que vamos a considerar. En principio, el balance térmico de invierno como característica principal tiene que se calcula en un solo momento del día, es decir, una temperatura interior y una sola temperatura exterior. No se habla de que en el interior pueda requerir diferentes temperaturas. Por ejemplo, un dormitorio, por ejemplo, un comedor, por ejemplo, distintas temperaturas a lo largo del día. Voy a establecer una única temperatura de confort y con esa es mi punto de partida de temperatura superior. El clima hace que la temperatura exterior varíe. No existe una temperatura constante a lo largo del día. Algunos climas tienen mucha variación de temperatura en el día, a esto se le llama amplitud térmica, y otros climas tienen mucho menos amplitud térmica. Sin embargo, vamos a elegir una temperatura que no es la mínima, sino que es una temperatura que ya vamos a ver cómo se calcula, para hacer este balance térmico. Y el delta T entre el interior y el exterior va a ser una constante. Esta es una particularidad del balance térmico de invierno. Un delta T constante entre el interior y el exterior. Bien. ¿Para qué se utiliza el balance térmico? Ya lo dijimos, para dimensionar las componentes o las partes componentes de los sistemas de calefacción y también para analizar la materialidad de las construcciones en relación a las pérdidas de calor, para poder mejorar la misma, es decir, disminuir las pérdidas de calor y por consiguiente los gastos de energía, que fue lo que hablamos recién con Francisco. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Bien. Acá son las consideraciones, que es lo que hablé recién. La temperatura interior es una temperatura de confort, y es función de la actividad que se desarrolla en el local. No es lo mismo la temperatura de confort de un comedor, la temperatura de confort de un dormitorio, o la temperatura de confort de la sala de internación de un hospital. Todo tiene que ver con la actividad que se realiza. Obviamente, mientras la actividad es más enérgica, menos temperatura se requiere para que la gente, para que las personas estén confortables. En el gimnasio, por ejemplo, necesitamos por debajo de los 16 grados centígrados para no sentirnos molestos. Pero en un estar o en un aula donde la actividad es sedentaria, mientras estoy escuchando la clase, en un aula, estoy hablando de un aula tradicional, no es un aula de gimnasia, sino un aula de clases, necesito 20 grados, 21 grados. Todo depende también de las costumbres del lugar. No es lo mismo la temperatura de confort de Mendoza, Argentina, o de Buenos Aires, Argentina, que las temperaturas de confort de Ushuaia, República Argentina. Porque mientras más frío es el clima, se acostumbra a tener temperaturas de confort más altas. ¿Bien? Es una cuestión cultural o de costumbres. La temperatura exterior siempre es función del clima del lugar. No es lo mismo la temperatura exterior con la que voy a calcular un sistema de calefacción de una vivienda en Mendoza, que la temperatura exterior que voy a calcular un sistema de calefacción de una vivienda en San Martín de los Andes o en Comodoro Rivadavia. Mientras más fría es la zona, la temperatura exterior es más baja, obviamente. Ahora, ¿cómo se calcula esa temperatura exterior? Bien, en principio ustedes van a tener tabulados en Quadri las temperaturas exteriores de cálculo de las principales ciudades del país. Pero, ¿de dónde sacó Quadri estos valores? Son convenciones, pero si ustedes tienen que desarrollar o tienen que hacer el balance térmico de un edificio, de un área en desarrollo, donde no está tabulado, tienen que hacer un cálculo estadístico. ¿Sí? Entonces tenemos que recurrir a los registros meteorológicos y ver de todos los registros meteorológicos que hay, ¿cuál fue la temperatura mínima que se registró en ese sitio? Por ejemplo, en el año 73, el 10 de julio del año 73, en la localidad X, se registró 10 grados bajo cero. Una vez, en un registro de 50 años, ¿yo debería calcular un balance térmico con ese registro tan exigente que se dio una vez, un rato, unos 10 minutos, en 50 registros, en 50 registros de temperaturas mínimas anuales?
Debería ser No. el cálculo. No, yo no. No lo haría, ¿no? Estaríamos sobredimensionando mucho el sistema de calefacción. Cuando ustedes calculan estructuras, que ya estamos en quinto año, cuando van a calcular las sobrecargas, hay una ley que define qué sobrecargas aplicar. Y no se aplican todas las sobrecargas juntos. El peso, la nieve, el viento, las personas, no se suman todas las sobrecargas o las cargas, ¿verdad? Porque es muy poco probable que se den. Bueno, entonces acá es el mismo concepto. Es muy poco probable que este registro que se llama temperatura mínima minimorum. La mínima minimorum es el registro más, el extremo de frío de todos los registros que existan. Lo que se hace es, se hace un promedio de las temperaturas mínimas diarias. Todos los días se registra una temperatura mínima. Del periodo de invierno, no podemos ingresar el periodo de verano porque estaría subiendo el registro. En el periodo de invierno, que está establecido en cada zona, cuando comienza y cuando termina, de las temperaturas mínimas diarias se hace un promedio. ¿Sí? Hoy se registraron 2 grados bajo cero, mañana 1 grado bajo cero, pasado 2 grados bajo cero como mínima. Esos son los registros mínimos diarios de invierno. Todas esas, de todos los registros se hace un promedio. Y a su vez, ese promedio se la promedia con la mínima minimorum. Es decir, el sistema de climatización va a estar preparado para satisfacer cualquier demanda mínima diaria. E inclusive va a tener un plus de capacidad para aquellos días que excedan, que sean más rigurosas, que sean temporadas mucho más frías, el promedio de las mínimas. Para Mendoza el cálculo es 2 grados bajo cero, pero yo les diría que no es lo mismo el conurbano, que cuando digo Mendoza, también estoy hablando de Chacras de Tocoria, también estoy hablando de Maipú, también estoy hablando de Bermejo. Que para determinadas localidades seamos algo más conservadores y busquemos otros valores. No es lo mismo las temperaturas que se desarrollan en el núcleo de la ciudad que las temperaturas externas que se desarrollan en el medio del campo. ¿Hasta ahí bien? Profe, una consulta. Yo igualmente, o sea, cuando analizo, o sea, cuando hago ese promedio de todas las mínimas diarias con la mínima mínimo, ¿en qué periodo de tiempo lo hago? En invierno. En la norma IRAN tiene establecido cuál es el periodo de invierno. Entra, creo, en el periodo de invierno. Ustedes definen cuál es el periodo de invierno, y depende de la zona, porque a lo mejor mientras más corto es el periodo, más bajas les van a dar la temperatura. Esto es una cuestión estadística. Si yo el periodo de invierno considero que empieza el 15 de marzo y termina el 15 de agosto, mis registros me van a quedar más arriba porque el 15 de marzo las temperaturas mínimas son muy altas, son 17 grados. ¿Bien? Si el periodo lo limito entre el 15 de mayo y el 15 de julio, mis registros mínimos son mucho más bajos. Entonces las temperaturas van menores. Para cada zona hay una temporada de invierno. En Mendoza podemos decir para Mendoza que el invierno comienza aproximadamente el 10 de mayo. Hoy estamos en otoño y las temperaturas mínimas en la mañana son de 11 grados. Ya para mediados de mayo y fines de mayo las temperaturas mínimas empiezan a descender. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Perfecto, gracias. en general... Una consulta. Y durante esos registros diarios, ¿durante qué año? Todos los hacen? años que tengan. Mientras más registros, Bien. esto como los censos, o mientras Esto más quería registros, saber, perfecto. más rico es el trabajo. Bien, Porque listo. supónganse que van a desarrollar un área geográfica y van a hacer un hotel de montaña, en un área que no había nada, como se desarrolló las leñas hace 30 años o 40, como se desarrollaron otros sitios. Ustedes se recibieron de ingenieros y acá en la montaña de Mendoza se va a desarrollar un área. Y tienen registro de 10 años. Y no sabemos si esos 10 años han sido muy fríos. Mientras más amplio es la toma de mediciones, más rico va a ser. Perfecto. ¿Bien? Buenísimo, gracias. Bien. Porque como todos saben, hay temporadas o hay años que no son fríos y años que son mucho más fríos.
La probabilidad depende, en sismo se habla del sismo milenario, del sismo centenario, del sismo para calcular las estructuras. Bueno, con el clima pasa más o menos lo mismo. ¿Sí? Otra de las características del balance térmico o de las consideraciones que vamos a hacer es que como tenemos en el interior del local que vamos a acondicionar una temperatura de confort, el flujo de calor es hacia afuera, es decir, hacia el exterior, pero también hacia el suelo. ¿Sí? El suelo, que es una masa de distintos minerales, tiene una temperatura muy estable y depende del clima. Vamos a decir que para Mendoza la temperatura del suelo vale 10 grados centígrados. Pero no es para todo, porque la temperatura del suelo en Siberia no son 10 grados centígrados. Sería más alto que la temperatura exterior. ¿Sí? Por lo tanto, mucho más alto que la temperatura exterior. La temperatura del suelo depende del clima y es constante para todos los días del invierno. ¿Cómo calculan la temperatura del suelo? Bueno, en un libro que se llama Carrier, vayan anotando, hay un cuadro de relación entre la temperatura del suelo y la temperatura exterior. 4. La temperatura de los locales que no están acondicionados se considera que es un promedio entre el exterior y el interior. Ejemplo, si la temperatura exterior es 0 grados centígrados y la temperatura de confort es 20 grados centígrados, ¿qué temperatura tendría un local no acondicionado? El garaje de la vivienda, que no lo quiero acondicionar. Yo defino anteriormente a hacer este cálculo que no voy a acondicionar el garaje. Porque no me hace falta, porque voy a guardar el vehículo, que no hace falta acondicionarlo, por lo menos acá en Mendoza. No estamos hablando de que vivimos en Rusia ni que vivimos en Ushuaia. Entonces, si la temperatura exterior es 0 grados centígrados por la zona y la temperatura interior de confort es 20, ¿cuánto sería la temperatura de un local no acondicionado? ¿No hay nadie que quiera contestar? La mitad, 10 grados, no sé. 10 grados. Es el promedio entre la exterior y la interior, o sea, el punto medio entre las dos. Si la temperatura exterior son menos 2 grados centígrados y la temperatura de confort son 22 grados centígrados, ¿cuál es la temperatura de un local no acondicionado? Menos 2, 22. Menos 2 más 12 sería 10 grados. El medio está en 10 grados. ¿Bien? 22 menos 12, 10. Menos 2 más 12, 10. 10 es el promedio. Mirá. ¿Sí? ¿Entienden? Estoy hablando del promedio. Es el punto medio entre las dos temperaturas. Acá está menos 2 y acá está 22. El punto medio es 10 grados centígrados. La diferencia entre 10 y menos 2 es un delta T de 12. Y la diferencia entre 10 y 22 es un delta T de 12. El delta T entre menos 2 y 22 son 24 grados centígrados. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. 22 menos 2 dividido 2 son 10. Ese es el promedio matemático. Sería 22 más, entre paréntesis, menos 2 dividido 2, 10. Estamos en quinto año de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Bien. Entonces, empecé a hablar de locales no acondicionados. En cualquier edificio que yo tenga que proyectar un sistema de calefacción, van a haber locales que sí voy a acondicionar y locales que no voy a acondicionar. Yo nombré uno, el garaje. ¿Qué locales no acondicionarían ustedes? Por ejemplo, la lavandería. ¿Podría acondicionarla o no acondicionarla? Obviamente, ¿de qué depende? Del uso de la lavandería, del uso de ese sitio. Si es una lavandería que comparte espacio con un taller de costura o una lavandería grande,
y va a haber personas mucho tiempo trabajando en ese sector, es posible que quisiera acondicionarla. Todo depende del usuario, del tipo de lavandería, etc. ¿Qué otro lugar no acondicionaría? ¿O sería de análisis? Y el baño. ¿Algún sótano? El sótano. El sótano, si es un lugar de depósito, Claro. no lo necesito acondicionar. ¿Verdad? Bien. ¿Quién dijo el baño? Yo, Bien. Samuel. la ducha, o sea, si está la ducha por separado, no acondicionaría la ducha yo. A ver, yo voy a hacer un análisis. ¿Para qué vamos a calefaccionar nosotros? En este caso es una vivienda porque tiene ducha, puede ser un club también, pero ¿para qué vamos a acondicionar? ¿Cuál es el objeto? ¿El confort? El confort. El confort, que significa la comodidad de la gente. Sí, de las personas, o sea, que las personas se sientan cómodas. Ujú. Bien, confort es sinónimo de comodidad o de bienestar de las personas. Cuando uno se baña y cuando sale del baño, ¿cómo está? Y está frío, pero... Con frío. Desnudo siento... y húmedo. Desnudo ¿Cómo? y húmedo. El Ah, cuerpo está, ujú, sí, sí. está desnudo y está mojado. El baño es el primer lugar que se acondiciona. Si bien prácticamente es de tránsito, el baño podría ser comparado con un pasillo, con una circulación, es un lugar, es porque por la actividad que se realiza deja al cuerpo vulnerable térmicamente. Entonces el baño, siempre que tenga ducha, es el primer lugar que voy a acondicionar. Si estoy hablando de un baño, de una sala de cines, donde hay lavamanos e inodoros nada más, y podría no acondicionarlo si las salas de cine están en Mendoza. Pero si estoy hablando de un baño, de una sala de cine, en San Petersburgo, y no, por una cuestión de clima lo voy a tener que calefaccionar. ¿Entienden? Ujú. Que si el local se acondiciona o no se acondiciona depende de la actividad y del clima. Pero en una casa de familia, o en una vivienda familiar, en un baño, que se va a producir la ducha, sí o sí tengo que acondicionarlo. Tengo que poner un elemento que entregue calor en el baño. Llámese radiador, llámese piso radiante, llámese boca de alimentación en aire. No Por más puede, que la misma ducha genere ese calor. la misma ducha no genera ese calor, genera vapor. Y Cuando pero, o entras al sea, baño, cuando vos entras al baño, no está el vapor de la ducha. Y entras Se desnudo. condensa Se encima. condensa, mientras más frío, más se va a condensar. No, el baño tiene que estar acondicionado. Ustedes no van a proyectar un sistema de calefacción y van a decir, no, el baño no, porque lo caliento con el agua. No lo caliento con el agua. No es, el objetivo del agua no es calentar el baño. Es permitir la ducha de las personas. Porque además, el gasto de agua es tremendo si yo pretendo calentar el agua con el vapor. ¿Bien? perfecto, se entiende. Que uno tenga algunas costumbres, porque no tiene en el baño algo, está bien, pero no es lo que se hace ni lo que se debiera hacer. Entonces, el baño es el primer local del uso doméstico que se condiciona. Después podemos discutir si la lavandería la vamos a acondicionar o no, o si el garaje lo vamos a acondicionar o no. Los dormitorios, el estar comedor, la cocina puede ser que no la acondicionemos si es un espacio solo de elaboración de alimentos. Ahora, si la cocina está compartida con un comedor de diario, y obviamente lo vamos a tener que acondicionar, porque van a haber personas realizando una actividad que puede ser el desayuno, el almuerzo, en estado sedentario, quietas. ¿Mm? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, en general. Perfecto. Bien. Entonces, como dije antes, si consideramos la temperatura exterior constante, o en un solo momento del día, si consideramos la temperatura interior constante, si consideramos la temperatura del suelo constante, y si consideramos la temperatura de los locales no acondicionados constante, todos los delta T son constantes. Se hace el cálculo del balance térmico en un momento nada más. Bien, y bueno, ¿qué representa este momento? Y representa la peor situación.
esto representa prácticamente la peor situación. No es cierto que sea la peor de la peor, porque no la estoy calculando con la mínima minimorum, sino que estoy haciendo algunas consideraciones estadísticas para no sobredimensionar los sistemas de calefacción. ¿Bien hasta ahí? Sí. ¿Podemos continuar? Sí, ingeniero. Sí. Bien. Este dibujo lo saqué de cuadro. ¿Sí? En este dibujo hay un corte, un esquemático de un local donde se define, no sé si lo saqué de cuadro y lo dibujé yo. ¿Soy tan capaz de haberlo dibujado yo? Bueno, no sé dónde lo saqué. Bien, fíjense, está en la temperatura interior dice temperatura de confort, afuera dice temperatura exterior de invierno, que es el valor estadístico. ¿Mm? Entonces tengo pérdidas de calor a través de los muros y del techo, que son las flechas rojas que van desde el interior hacia el exterior. Esas son pérdidas por conducción. Pérdidas desde el interior hacia el suelo, que están en color marrón, es decir, como el suelo está a 10 grados y el interior puede estar a 20, 21, 22, va a haber flujo de calor entre el interior y el suelo. Después hay pérdidas de calor entre el interior y un sótano, recién hablaron de un sótano, es la flecha de color amarillo. El sótano va a ser un local no acondicionado. ¿Mm? Hay pérdidas de calor que están en color celeste a través de los vidrios, que son mucho más veloces. ¿Por qué son mucho más veloces las pérdidas a través de los vidrios que las pérdidas a través de los muros o de los techos? Y porque no tienen aislación. Muy bien, porque eso se define como que el coeficiente de transmitancia térmica K es muy grande. ¿Mm? El coeficiente de transmitancia térmica K para un vidrio simple de 3, 4, 5 milímetros, no importa el espesor del vidrio, porque prácticamente el material vidrio no aporta resistencia, es de 5 kilocalorías por hora metro cuadrado grado centígrado. Es el valor más alto de transmitancia térmica que vamos a encontrar en una obra civil. Más de 5, es decir, menos resistencia, que un vidrio no tiene nada en la obra civil. Y hay otra pérdida de calor que tiene que ver con el aire frío que se cuela a través de las rendijas de las ventanas. Se llama infiltración. Y si las ventanas son herméticas porque he puesto una carpintería de triple contacto y no hay infiltración a través de la ventana, esa pérdida de calor se da a través de la ventilación que debo tener en los locales por salubridad. Si tengo carpintería hermética, de alguna manera tengo que ventilar los locales. Esa ventilación de los locales constituye una pérdida de calor, porque tengo que ingresar aire nuevo del exterior para permitir la ventilación. Y ese aire nuevo está a 2 grados bajo cero o a 0 grados, está a la temperatura exterior. Entonces, eso también constituye una pérdida de calor. Si ustedes ven este dibujito, con este dibujito pueden calcular cuánto se pierde en cada una de estas situaciones. Ahora, ¿en algún momento se gana? ¿Gano calor en algún momento? Y por la luz del sol. Podría ser por la luz del sol. Bien, bien, bien. Vamos a analizar por parte. La radiación del sol. Bien, en invierno no vamos a tener en cuenta el aporte de la radiación del sol muy, muy fino, muy detalladamente. Vamos a hacer una corrección que vamos a tener en cuenta la luz del sol. Porque a la hora que estamos calculando, o sea, primero, ¿en qué horario del día se registra la temperatura mínima? Entre las 7 y las 8 de la mañana. ¿Hay radiación del sol ahí? ¿Qué aporte? No hay a esa hora. O sea, tengo que suponer en el mismo horario. En general, no vamos a considerar la radiación del sol, excepto con una corrección. Segundo punto, alguien habló de las personas. Las únicas ganancias que voy a tener de calor se llaman cargas internas. Cargas internas es todo lo que haya dentro del local que genere calor. Personas, iluminación, maquinarias, equipos. Podría ser un bar que tuviese heladeras, muchas heladeras con cerveza. El calor que generan esas heladeras, ya sea por el trabajo mecánico o por el calor que les traen a las botellas de cerveza, queda dentro del local. Eso es una ganancia. Y depende de la situación, ¿la tengo que considerar o no la tengo que considerar? En un cine, con 800 butacas,
no sé si voy a considerar las 800 personas sentadas, porque las personas, haciendo lo que estén haciendo, están generando calor. Mientras más activa o mientras más enérgica es la actividad, más calor genera. Entonces, en función de la actividad, tengo que considerar lo que me genera cada una de las personas para descontarlo de los calores que se me están, de las pérdidas de calor, los calores que están saliendo. Bien, esto es un balance térmico. ¿Y por qué balance? Es una suma algebraica de lo que pierdo con lo que gano, y eso me da el total. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Muy claro. Claro. Bueno. Sí, vamos al anterior. Decime. No. Bien. Vamos a hacer un análisis cuantitativo, matemático. Si las descuento, o sea, puedo considerarlas o no según Quadri. Y está bien lo que dice Quadri. Quadri es un ingeniero que vive hoy en día, que lleva enseñando instalaciones hace 50 años, es profesor de la Tecnológica y tengo el gusto de conocerlo. Pero vamos a ver qué pasa matemáticamente. Si las considero, si esto es mi carga externa y esto es mi carga interna, el resultado va a ser menor que la carga externa. ¿Sí? La carga interna va a disminuir el total. ¿Me escuché? Claro, habría que conseguir el caso más desfavorable. Nos ayuda. Bien, nos ayudaría la carga interna. Bien. Si yo digo, no voy a considerar la carga interna porque se me ocurre que no, voy a hacer mi resultado total va a ser igual a la carga externa, más grande. ¿Cómo somos los ingenieros? ¿Conservadores o no? Bueno, y Quadri es ingeniero. Dice, no la consideramos la carga interna. Pero ahora yo les propongo algo. Analicemos distintos casos. Si la carga interna son 2 personas, ¿se acuerdan que en sanitarias consideraron para calcular la dotación diaria 2 personas por habitación para entender cuántas personas había en una vivienda? Para calcular el consumo, consideraron 2 personas por cada habitación, ¿sí o no? ¿Cómo? Sanitaria, el práctico de provisión de agua, el práctico que dio Juan Carlos. No. En instalaciones sanitarias, para calcular la dotación diaria de instalaciones sanitarias del edificio que pertenece a esta materia, uno considera, si la vivienda no corresponde al concepto de unidad locativa completa, que es un concepto sanitario, si la vivienda tiene 4 dormitorios, es mucho más que una unidad locativa completa. Para 4 dormitorios yo voy a considerar que en la vivienda hay 2 personas por dormitorio, es decir, que tengo 8 personas en la vivienda y tengo que proveer de agua para 8 personas. Bien. En la parte térmica uno también considera que hay 2 personas por habitación. Yo, para una habitación que tiene 4 por 4, 16 metros cuadrados, descontarle las 2 personas, del calor que generan las 2 personas, o no descontarle, no me va a mover la aguja. El balance térmico, o sea, la carga externa es muchísimo más grande que el calor que generan 2 personas. Entonces, la verdad es que considerarlo o no considerarlo, la carga interna, no me va a variar el balance térmico. Ya sea que me ayuda o no me ayuda. Ahora, si yo estoy en un cine, estoy calculando el balance térmico de invierno de un cine, con capacidad 800 butacas. Si yo no considero la carga externa, perdón, la carga interna, que son las 800 personas, voy a estar sobredimensionando, porque el sistema de calefacción nunca va a estar encendido si no hay gente, si no hay público viendo la película. Entonces tendría que de alguna manera preguntarle al dueño del cine cuál es la probabilidad de ocupación del cine. Habitualmente, ¿cuánta gente hay en el cine? Y el dueño del cine te va a decir, mira, lo más probable, el 95% de probabilidades es que haya el 70% de ocupación. Entonces yo podría ser conservadora y no restarle el 70% de las 800 personas. Porque soy conservadora, porque soy ingeniera, digo, del 70%, que es lo más probable que ocurra, le voy a descontar la mitad, el 50%, es decir, 35% de las 800 personas. Esas
son conjeturas y consideraciones que va a hacer el calculista por experiencia en cada uno de los casos. ¿Se entendió? Pero es cierto que no puedo no considerar la ocupación en un cine. ¿Cómo no lo voy a considerar? Me va a dar o sea, sería demasiado conservador, sería ridículamente conservador, innecesariamente conservador si no considero la ocupación en un cine, porque no va a haber nunca, no se va a dar nunca el caso de que el cine va a estar calefaccionado para que no haya público. Es una situación que no se va a dar nunca en la vida. Entonces, en cada caso, ustedes vean si lo consideran o no. En la actividad doméstica o vivienda, uno normalmente no considera la ocupación como carga interna, pero hay otras cargas internas que a veces las considera o no. Ya vamos a ver ejemplos cuando veamos el cálculo de ocupación o el cálculo de cargas internas. Pero está bien lo que dice Cuadri. Si yo soy ingeniero y soy conservador, no la considero porque me va a descontar, porque me va a ayudar. ¿Sigamos? Bien. Bueno, las tres formas son conducción, es por contacto, ¿sí? El agua caliente calienta la yerba y el agua caliente calienta la bombilla, después yo voy a tomar y me quemo la boca, ¿sí? Esto es conducción. Convección son las partículas de los fluidos, gases o líquidos que se mueven solo porque tienen menos peso. Las partículas calientes ascienden y las partículas frías descienden porque son más pesadas. Se producen en todos los locales corrientes convectivas naturales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los radiadores que el 50% entregan el calor por radiación y el 50% por convección? Esa convección es una convección natural, no hay ningún forzador de aire que fuerce a que el aire dentro del local se mueva. Y radiación, la radiación es el calor que recibimos de las estufas hogar, del sol, es la forma más común de entender la radiación, es cómo recibimos en la Tierra el calor del sol, que son ondas electromagnéticas entre el Sol y la Tierra. Bien. Bueno, acá está un cuadro de resumen del cálculo, ¿sí? Les pido que nos tomemos 15 o 20 minutos, 15 minutos de recreo, 15, son 9:04, volvamos a las 9:20 y cargas de ventilación. ¿Cómo hacemos para discriminar entre si es externa o es interna? Cargas externas son todas aquellas que dependan del clima, ¿sí? En este caso, las que van a depender del clima es la transmisión, es lo único que vamos a calcular en balance térmico de invierno, es la transmisión, en realidad se le llama conducción. Para calcular el calor por conducción, muchas veces en la bibliografía sale transmisión, pero es conducción, el calor por conducción es igual a K, que es el coeficiente de transmitancia térmica total, que es una característica de la superficie de transferencia, el área de la superficie de transferencia y la variación de temperatura que hay entre un lado y el otro de esta superficie de transferencia. Vamos a analizar cada uno de estos factores. El coeficiente de transmitancia térmica total K, lo vamos a calcular en función de los espesores de cada uno de los materiales que componen la superficie y de sus características térmicas o lambda, que es la transmitancia particular de cada material. Recién hablé de que el vidrio es el material o el elemento dentro de una obra civil que tiene el mayor valor de K posible. El vidrio es el elemento que menos resistencia al flujo de calor da. Este número es 5,1. Cuando hablo de vidrio, hablo de una sola capa de vidrio, aire y aire de cada uno de los lados. Ahora bien, no importa si el vidrio tiene 2 milímetros, 3 milímetros o 4 milímetros, porque en realidad el material no aporta resistencia. Si se trata de un vidrio doble, una ventana con vidrio doble hermético, es decir, el aire contenido entre las dos capas de vidrio
es hermético, no hay partículas de aire que se vayan al exterior o que se vayan al interior, la transmitancia térmica total K baja hasta 2,5 kilocalorías por hora por metro cuadrado grado centígrado. Si ustedes hacen un análisis dimensional, el resultado de esa fórmula va a dar en kilocalorías por hora. Fíjense las unidades que tiene el coeficiente K. Kilocalorías en el numerador y en el denominador hora, metros cuadrados, grados centígrados. El área es el área del elemento por donde está fluyendo el calor. Sería el área del muro, o el área del vidrio, o el área de la puerta, o el área de la cubierta. Bien, eso se mide en metros cuadrados. Y el delta T, la diferencia de temperatura entre uno y el otro lado. No siempre este delta T es el delta T entre la temperatura exterior y la temperatura interior. Hay que analizar cada uno de los casos cuál es el delta T que corresponde. Entonces, si hacemos un análisis dimensional, los metros cuadrados del K, que están en el denominador, con los metros cuadrados del área que están en el numerador se van, y los grados centígrados que están en el denominador del K con los grados centígrados del delta T, se van. Quiere decir que el resultado da en kilocalorías por hora. A partir de ahora, cuando yo hablo de flujos de calor, hablo de caudales de calor. Calor que va y que viene, es decir, la unidad de calor dividida al tiempo. Siempre va a ser así. De hecho, cuando dimensionemos un sistema de calefacción, vamos a hablar de tantas kilocalorías por hora que tengo que agregarle al local, o de tantas kilocalorías por hora que tiene que tener la potencia que sería la potencia de la caldera o del equipo de calor de aire. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya vamos a ver el cálculo de K, más al final de las diapositivas. ¿Cómo se calcula acá? Quiere decir que de esta diapositiva, las flechas que están en rojo, la flecha que está en azul, la flecha que está en amarillo y la flecha que está en marrón, se calculan con la fórmula Q igual a K por A por delta T. Es el calor por transmisión o por conducción. ¿Cuál es la diferencia entre las flechas rojas que pasan por el techo y las flechas marrones, y las flechas rojas que, entre esta flecha roja que es el calor que está saliendo del interior hacia el exterior a través de la cubierta, o esta flecha roja que es el calor que está saliendo del interior al exterior a través de los muros? El delta T es el mismo, lo que va a cambiar es la característica K de cada una de las superficies, va a ser distinto el K del techo que el K del muro, y el área de cada uno de los elementos no tiene por qué ser igual. En este caso, supongamos que el piso tiene la misma constitución, ya sea de al sótano o ya sea de al suelo, lo que va a cambiar es el delta T entre la flecha marrón y la flecha amarilla. ¿Sí? El delta T entre el interior y el suelo es 1, y el delta T entre el interior y un local no acondicionado es otro. ¿Dudas? Ingeniero, una consulta. Vamos a trabajar entonces con 3 delta T en este caso, con el que estaría en el exterior y el del medio, el del sótano y el del suelo. Que los tienen que calcular previamente. Perfecto. No es al sótano, se define genéricamente como locales no acondicionados. Bien. Lo podrías tener hacia un lado. Suponete que tenés una lavandería no acondicionada, o tuvieses un garaje no acondicionado, el muro que separa el estar diario con el garaje es un muro que divide un delta T entre local no acondicionado e interior. Perfecto. ¿Está claro? Bien, gracias. Sí, clarísimo. Bueno. Sí. Profesora, las cargas internas son negativas. En la fórmula de abajo, esa diferencia, o sea, ¿se sumaría al final en la fórmula esa? Bien. Estoy viendo abajo. Bien. Si las tomamos, bueno, ustedes entendieron el concepto y el criterio. Si ustedes las toman como negativas, abajo en la fórmula que está al final tienen que ponerle un más, porque conceptualmente se restan las cargas internas de las cargas externas, se restan. Si las calculan positivas, en esta suma del final las ponen negativas, pero si las calculan negativas ponen positivas. Entienden que se tienen que restar, no se suman algebraicamente, no se suman matemáticamente, se restan. ¿Se entiende? Sí, sí. Conceptualmente, las cargas externas son pérdidas de calor. Conceptualmente,
Las cargas internas son ganancias de calor. ¿Qué signo llevan? Matemático, contrario. Correcto. Eso lo vamos a analizar después. Ustedes tienen que, previamente a hacer el balance térmico, observar la obra y tener pensado cómo van a condicionar. No pueden calcular un balance térmico si no saben si el local de al lado está acondicionado o no está acondicionado. ¿Y cómo lo sé? Y si el sistema, por ejemplo, de las viviendas, dentro del sector viviendas, es un sistema de calefacción por agua caliente central para todas las viviendas, entre departamento y departamento no va a haber transferencia de calor, o sea, el delta T es 0. ¿Por qué? Porque se supone que con calefacción por agua caliente no puedo zonificar un local y otro local, que es lo que vimos antes. ¿Sí? Ahora bien, si el sistema de calefacción de las viviendas es agua caliente, pero semicentralizado, ¿qué quiere decir? Que cada vivienda tiene su caldera con su grupo de radiadores en forma independiente de otro departamento, entre un departamento y otro departamento sí es una superficie de transferencia. ¿Entre qué? Entre un local acondicionado, y la peor condición es que el otro no esté acondicionado. Siempre se tienen que parar en la peor situación. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Se entiende? Bien. Por eso tienen que tener una información de cómo funcionan los sistemas, o de las posibilidades de los sistemas antes de hacer el balance térmico. Yo no puedo dar el balance térmico si no saben que un sistema mixto permite que entre los locales haya diferencias de temperatura. Y la peor diferencia de temperatura es que este local esté apagado y esté sin acondicionamiento y este esté acondicionado. Es la peor diferencia. ¿Sí? Bueno, las cargas internas son todas aquellas que se ubican y que generan calor en el interior de locales y pueden deberse a varios orígenes. La primera carga interna y la más común es los ocupantes, es decir, los seres humanos. Los seres humanos, en función de su actividad, generan calor. Hay tablas, que las vamos a ver más adelante, donde se tabula cuánto calor generan en función de la actividad que están realizando. Son promedios, obviamente, no es lo mismo una persona con estado de salud bueno que una persona enferma, el calor que genera. No es lo mismo un hombre que una mujer, pero son valores promedios. Varía mucho eso en función de la salud y en función de la alimentación, en función del género, en función de un montón de variables. Bien. La otra carga interna que se tiene que considerar en algunas situaciones es la iluminación. Y acá vale lo mismo que hablamos en la hora anterior. Es poco probable que en una casa de familia, mucho más con tecnología LED, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artefactos de LED de 4 watts. 8 por 4, 32 watts. 32 watts en 50 metros cuadrados. ¿Qué representan? Nada. Entonces, la iluminación tendría que tener un criterio para considerarla. En una casa de familia, en el uso, en la actividad vivienda, si no la considero, estoy del lado soy conservadora, pero además no me representa nada. Sin embargo, hay actividades donde no puedo dejar de considerar la iluminación, porque si no voy a estar sobredimensionando mucho el sistema de calefacción. Les cuento una. Hay locales comerciales con destinos específicos, como las joyerías y las farmacias con perfumería, que la iluminación representa el 80% de las cargas externas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no considero la iluminación que está en forma permanente encendida para mostrar el producto, voy a estar dimensionando innecesariamente el sistema de calefacción con una determinada potencia. Porque la iluminación, en esos casos, está siempre presente y es muy, muy grande. Hay otras actividades, como en un cine, que la iluminación, mientras están las personas, no existe.
sea, la iluminación en el cine está apagada cuando se está proyectando la película. Por lo tanto, ahí sí que no habría que considerarla. Entonces, ustedes en cada uno de los casos tienen que saber, o tienen que adoptar un criterio, después podemos discutirlo, pero tienen que ponerse en una situación y decir, lo considero o no lo considero por tal razón. Justificado, no es al azar, ahora sí, ahora no, adoptar un criterio para todo. Muchas veces, en distintas actividades, hay artefactos, motores, etc. Por ejemplo, en los restaurantes suele haber mesas de platos calientes. Estas mesas de platos calientes son bateas en baños de María. ¿Todos saben lo que es un baño de María? Sí, ingeniero. Todos. ¿Los varones? Sí. Sí. Bien. Que al tener agua caliente que se calentó previamente en otro sitio, están generando calor. Si este elemento está presente durante el almuerzo, durante la cena, durante las horas que los comensales están utilizando el restaurante, no veo por qué no voy a descontarlo. Si es poco probable que esté encendido, que en algunas ocasiones nada más ponen la mesa de calientes, así no la considero. Pero si está siempre presente, la tendría que considerar. Este es otro de los criterios para considerar o no considerar las determinadas cargas internas. La posibilidad de que esté o que no esté. ¿Hasta ahí bien? ¿Dudas? Ya vamos a calcular, ya vamos a ver en números cómo se calculan. Este es un esquema. Hasta ahora todo muy claro. Hasta ahora claro. Bueno, la última de las cargas, que a veces se pone como carga interna, otras veces se pone como carga externa, pero en realidad vamos a apartarla conceptualmente, son las cargas de ventilación. En realidad la de ventilación son cargas externas, porque el aire viene de afuera, según la otra distribución que habíamos hecho. El aire crudo viene de afuera e ingresa al local, ya sea por las rendijas de las ventanas, o ya sea por sistemas de ventilación que tengo, como la toma de aire exterior de los sistemas de aire. ¿Bien? Ese aire que está a la temperatura exterior, por ejemplo, 2 grados centígrados, para inyectarlo al interior necesito llevarlo a la temperatura de confort. Y eso representa un gasto más de energía para el equipo de calefacción que se suma en el balance térmico. Quadri, en el balance térmico de invierno, habla de las rendijas, del método de las rendijas. ¿Se acuerdan que yo comenté que la bibliografía de Quadri, si bien era muy clara, era una bibliografía que en algunos aspectos estaba desactualizada? Bueno, en la actualidad, las carpinterías no son las carpinterías que yo estudié cuando estudié ingeniería hace 30 años, más de 30 años, ¿sí? Las carpinterías de hoy en día son las de aluminio, con doble y triple contacto, o las carpinterías de PVC. Poco se usan en una casa que se va a acondicionar las carpinterías de chapa doblada o las carpinterías de madera. Y aunque se usen las de madera, se burletean de tal manera que es muy pequeño el porcentaje de aire que se cuela por la rendija de la ventana. Entonces, aunque no exista el famoso chiflete le llamamos en términos coloquiales, que es el aire que se cuela por la ventana o por la puerta, aunque no exista ese aire que se cuela, vamos a tener que considerar de alguna manera, por algún método que conozcamos, un porcentaje de aire externo para permitir la renovación del aire de los locales. Esto, hasta el 2019, en actividades, en casi todas las actividades era despreciable. Es más, nuestros colegas normalmente se olvidaban de la toma de aire exterior o de la ventilación. Hoy estamos habilitando, a través de incorporación de sistemas de ventilación, aparte de los sistemas de calefacción, oficinas que no se pueden utilizar si no tienen renovación de aire. Los que participaron ayer en la capacitación, la ingeniera Viviana Castiglione dijo de que se necesitan 15 minutos por hora de abrir las ventanas y ventilar los locales por el protocolo COVID. Bueno, eso se reemplaza por un sistema mecánico automático de incorporación de aire exterior.
Ese aire exterior tiene que ser acondicionado, y esa es la carga que se calcula en cargas de ventilación. Lo primero que hay que saber para calcular las cargas de ventilación es el caudal de aire nuevo que va a entrar. Y ahí está la dificultad de entender el tema. ¿Cómo puedo calcular el caudal de aire nuevo? Bueno, hay varios métodos. Quadri propone el método de la rendija. El método de la rendija es la infiltración no controlada a través de las ventanas y de las puertas. Depende del tipo de carpintería que tengamos y depende de la velocidad del viento de la zona donde nosotros estemos. En general, el método de la rendija es un método que se usaba hace mucho tiempo y que lo van a tener que utilizar, es decir, para aprender el método de la rendija, para las ventanas y las puertas que den al exterior de sus proyectos. Sin embargo, en locales comerciales, donde el método de la rendija arroje caudales de aire muy pequeños, porque el tamaño de un local comercial con respecto a la abertura es mucho más grande, vamos a probar calculando caudales a través de otros métodos o criterios. Por ejemplo, el criterio de la renovación de aire por persona. Y ahora les pido que anoten. Carrier, el libro Carrier tiene un capítulo de cálculos de caudales de ventilación que son 5 hojas. Yo les pido que vayan a leer el capítulo de Carrier, que habla de la ventilación. Hay un cuadro muy completo. Les recuerdo que Carrier también es un libro que tiene su tiempo y que se permitía en aquellos momentos cuando se escribieron estos libros que hayan fumadores dentro de los locales. Entonces, hay una recomendación para locales con fumadores y para locales sin fumadores. Hoy en día no se permite en ninguna circunstancia fumadores dentro de los locales de uso público. En una casa familia podría ser que alguien fume, pero en los locales de uso público, como en las escuelas, como en los bancos, como en un bar, no existen fumadores. Entonces hay un cuadro con recomendaciones en función de la actividad y en función de máximo, mínimo, si hay fumadores, si no hay fumadores, etc. En ese capítulo, Carrier dice, bueno, en términos generales, supongamos que 13 metros cúbicos por hora por persona es una recomendación más o menos promedio para cualquier actividad. Pero depende de la actividad, es el número de renovaciones de aire o el número o la cantidad de caudal por persona que necesito ingresar. Entonces, van a tener que ir a Carrier para entender cargas de ventilación. Bien, ¿y cómo se calcula? Una vez que conozco el caudal de aire nuevo que va a ingresar, esta es una fórmula de calor sensible. Si el calor sensible es igual a la masa por el calor específico por el delta T. La masa dividido el tiempo es un gasto o un caudal. 17 sale de multiplicar el calor específico por el peso específico dividido 60 o por 60. Para que el caudal lo metamos en metros cúbicos por minutos, necesito poner 17 en esta fórmula. Y en ese caso, el resultado, es decir, el calor debido a la ventilación, lo obtengo en metros cúbicos por hora. Ojo, pero ojo con esto, le tendría que haber puesto un dibujito en diapositiva, porque todos los balances térmicos de todos los años, del 70% de los grupos, equivocan al utilizar una fórmula que ya está deducida, está bien dicho deducida, ya está en un paquete esta fórmula, que el caudal en esta fórmula se introduce en metros cúbicos por minuto para que el resultado dé en kilocalorías por hora. ¿Bien? ¿Anotaron eso? ¿Lo puedo volver a repetir, por favor? Bien. Esta fórmula que estamos viendo acá, para calcular el calor de ventilación, el calor de ventilación, yo le llamo I/B, porque puede ser por infiltración o por ventilación. Si lo calculan por el método de la rendija, es calor por infiltración, por el aire que se cuela por las rendijas de las aberturas. Es igual a 17, que es un factor que tiene en cuenta las unidades, el peso específico del aire, el calor específico del aire, por el caudal de aire nuevo por el delta T. ¿Se acuerdan que dije que lo primero que hay que calcular es el caudal de aire que ingresa al local?
calculando el caudal, con esta fórmula, calculo el calor que hay que agregarle a esa cantidad de aire nuevo que está entrando al local. Entonces, el calor es igual a 17 por el caudal de aire nuevo por el delta T entre el exterior y el interior, obviamente. Para que esta fórmula esté bien aplicada con este factor 17, ustedes tienen que ingresar el caudal de aire en metros cúbicos por minuto. Para que el calor les dé en kilocalorías por hora. Cuando lean el cuadro se van a dar cuenta. Tienen que ir a leer el cuadro. Pero esta fórmula viene deducida, es muy sencilla, de la fórmula de calor sensible. Calor sensible, ¿se acuerdan lo que era calor sensible y calor latente en física 1? Bueno, calor sensible es cuando yo le agrego una determinada cantidad de calor a una masa, aumenta su temperatura desde una T1 a una T2, es decir, un delta T. Esta fórmula es la misma, nada más que en vez de tener un proceso discreto, tenemos un proceso continuo. En el primer miembro tengo kilocalorías por hora, y en el segundo miembro, en vez de tener masa, tengo masa dividido tiempo, es caudal. ¿Entendido? Sí, perfecto. Pero esto, léanlo del libro y después me preguntan lo que quieran. Lo más interesante es saber cómo voy a calcular el caudal de aire que está ingresando al local. Eso es lo más difícil de todo esto. Pero no olviden de poner los metros cúbicos por minuto para que en esta fórmula el resultado les den kilocalorías por hora. Profe, una última consulta respecto a esto. O sea que nosotros en nuestro proyecto en los departamentos tendríamos que ocupar el método de la rendija y en los locales alguna ventilación así como de aire o mixto. Bien. Cuando ustedes lean la guía de trabajos prácticos, abajo en algunas recomendaciones dice, antes de hacer el balance térmico, defina qué sistemas va a utilizar en cada una de las partes. Esto te va a definir los locales que están acondicionados y los que no están acondicionados para hacer el balance térmico. Pero también te va a definir si vas a utilizar en los departamentos de alguna manera el método de la rendija, que es lo que yo quiero que apliquen para aprender el método, y en los locales comerciales el método de la rendija da valores muy pequeñitos de caudales. Tienen que utilizar otros criterios. Cuando un ingeniero se enfrenta a una situación que nunca ha resuelto, y tiene 3 métodos distintos para calcular un resultado, ¿qué hace? Toma uno al azar y dice, ¿esta es la verdad? Bien, eso es lo que se hace siempre, el ingeniero hace eso. Para calcular el caudal de nuevo tengo el método de la rendija, el método de la renovación por personas, el método de la renovación por superficie, etc. Hay varios métodos que lo van a leer del libro. Calculen por todo y busquen el más desfavorable. En baños y cocinas, normalmente ocurre en baños. Los baños que están vinculados al exterior no tienen aberturas muy grandes, tienen aberturas pequeñitas que sirven para la ventilación del baño, ¿verdad? El caudal calculado por el método de la rendija da un valor muy pequeño porque la rendija es muy pequeña, tiene poca longitud. Sin embargo, por una exigencia constructiva en casi todos los municipios, las renovaciones en los baños y en la cocina tienen que ser 2 renovaciones por hora. Entonces, en baños y cocinas vamos a utilizar el método de las renovaciones por hora. Siempre. No en una cocina industrial, ojo, estamos hablando de una cocina doméstica. No es lo mismo una cocina doméstica que una cocina industrial. Entonces, si yo digo que la recomendación son 2 renovaciones por hora, ¿cómo calculo el caudal de aire externo? Muy bien, perfecto. Claro, en este caso sí, está bien, está bien. Pero estamos hablando del cálculo del caudal. Son 2 renovaciones por hora por el volumen del local, te da tantos metros cúbicos por hora. Como lo querés pasar a minutos, lo dividís por 60. Listo. Después lo multiplicás por el 17 o el 60 lo dividís por el 17 y te da 0,3. Lo mismo, ¿sí?
Me interesaba cómo calculaban el caudal si la recomendación son 2 renovaciones por hora. Ahora, si la recomendación son 13 metros cúbicos por hora por persona, ¿cómo calculo el caudal? En un comedor. Perfecto. A ver, si la recomendación son 20 metros cúbicos por hora por persona en un restaurante. Bien, ahora yo te pregunto, ¿cuántas personas? Bueno, si vos ponés todas las personas, sumete los que limpian, no, los que asisten, sumete que los que asisten son 10, ¿sí? Y las mesas, la ocupación de público son 50 personas. Serían 60 en total. ¿Vos pondrías las 50? Lo que tienen que hacer es ser coherentes. ¿Saben lo que es la coherencia? La coherencia es, lo que dijiste antes lo hago ahora. Si en las cargas internas consideré, en vez de 50 personas, o en vez de 60 personas generando calor, porque está el restaurante lleno, que me va a ayudar, consideré la mitad, 30, en la ventilación considero la misma que consideré en las cargas internas. Lo mismo, eso es coherencia en el cálculo. ¿Se entiende? Yo ya calculé las cargas internas, por lo tanto, ya definí una situación para descontar las cargas internas. La misma situación es la que se repite en cargas de ventilación. ¿Bien? Coherencia en el cálculo, no puedo cambiar la situación. Si consideré una situación antes, esa situación se mantiene a lo largo del cálculo, no lo puedo poner otra cosa, porque es en un solo momento. ¿Bien? Lo que podría hacer, si quiero, es entrar a investigar. No considero ninguna carga interna y considero 0 de ventilación, a ver cómo me da. Considero 100% de carga interna y todo de ventilación, a ver cómo me da. O considerar 50 y 50. Podrían hacer ese cálculo. No hace falta que lo hagan, pónganse en una situación. Probar muchas combinaciones para ver cuál es la peor. No hace falta que lo hagan, consideren una sola situación y lo que sí, porque no van a estar todo el año calculando. Lo que sí importa es que ustedes me digan si considero más personas, si considero menos personas, cómo impacta en un lado y en el otro. Si considero muchas personas o el 100% de ocupación en las cargas internas, estoy achicando el balance térmico. Si considero el 100% de ocupación en cargas de ventilación, estoy agrandando el balance térmico. Eso es lo que interesa, que sepan cómo impacta cuál consideración. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Está muy complicado? De todas maneras, esto es como un cuento, son demasiadas cosas que estamos hablando. Cuando se pongan a calcular, se van a acordar, pero si resulta que en la segunda hora de la teoría hablo de algo, esto no importa, lo volvemos a ver en las consultas. Ustedes me dicen qué han pensado y yo les ayudo a razonar. ¿Bien? Bueno, en total, voy al cuadro anterior, el balance térmico, si esto lo puse, que es la pregunta que me dijeron recién, si esto lo puse con signo positivo, esto con signo negativo, y esto con signo positivo, acá iría un más. Obvio, porque estas cargas se tienen que descontar. Ven que me encanta la parte de anotar a mí. Estas cargas se tienen que descontar acá. O sea, si lo puse con signo, acá va un más. Si lo puse todos positivos, acá tienen que poner un menos. Lo importante es que este término, sea contrario a al primero y al tercero. El primero es una carga, es decir, agranda el sistema, agranda el balance térmico. Agranda el balance térmico. Y el que disminuye el balance térmico es este que está al medio. ¿Qué es lo que me decían? Considerarlo o no considerarlo. Eso depende del criterio del calculista. Pero el criterio tiene que estar formado, no es que siempre no lo voy a considerar. Un criterio formado. ¿Bien?
¿Puedo seguir? Sí. Bueno, cálculo del coeficiente de transmitancia total K. Para poder calcular la transmitancia, primero tengo que calcular la resistencia térmica total, RT, y después calcular la inversa, que es la transmitancia. ¿Por qué? Porque se define la resistencia total como la suma de la resistencia superficial interior. Voy a anotar porque me encanta dibujar. Verde. Resistencia... Oh. Bien. Resistencia térmica superficial interior, resistencia térmica superficial exterior. Son dos términos que componen la resistencia térmica. ¿Qué significan conceptualmente o físicamente? En el momento de la interrupción habíamos empezado a calcular el coeficiente K de transmitancia total térmica, y les dije que primero se calcula el R, la resistencia térmica total. La resistencia térmica total está compuesta por tres términos genéricos, que podrían ser muchos en función de la cantidad de capas que tenga la superficie de transmitancia. RSI y RSE se llaman resistencias térmicas superficiales, y cuantifican el efecto de la capa laminar de aire y ayuda a mejorar la resistencia térmica. O sea, estos suman resistencia. Quiere decir que la inversa se hace más chica si existen estos dos términos. RSI y RSE tienen valores constantes para cualquier caso, 0,05 y 0,12 o 0,19, no me lo conozco de memoria. Ahora bien, RSI y RSE existen en tanto y en cuanto haya fluidos a los lados de la superficie de transferencia. Si el muro es un muro tradicional, que está sobre la superficie y hay aire de un lado y aire del otro, obviamente va a haber RSI y RSE. Sin embargo, si estoy haciendo el balance térmico de un muro vertical que está enterrado, es decir, que de un lado tengo aire y del otro lado tengo suelo, lo que no va a existir es RSE porque no se forma la famosa capa laminar. ¿Bien? ¿Entendido? Quadri y cualquier bibliografía va a tabular las resistencias superficiales en función de dos cosas: si la superficie de transferencia es vertical o la superficie de transferencia es horizontal. Si la superficie de transferencia es vertical, existe RSI y RSE, depende la situación. Y en el caso de superficies horizontales, solamente va a tabular calor de arriba o calor de abajo. Ustedes tienen que utilizar una de esos dos en función de cada situación. Como lo que vamos a hacer es el balance térmico de invierno, la cubierta de una vivienda, tengo que elegir calor de abajo, porque acá tengo 21 grados y afuera tengo 2 grados bajo cero, por ejemplo, es decir, el calor está abajo. Si tengo que calcular el K del piso, estoy hablando del piso de mi vivienda, el calor está arriba, no está abajo. Entonces ahí le ponen calor de arriba. Cuando vean las tablas, van a entrar a pensar cómo era esta situación. Pero tienen que definir una de las dos condiciones. De todas maneras, Quadri lo explica perfectamente bien. Profe, sí. que le interrumpa. Eso es dentro de lo que dijo, dentro de la misma vivienda, o sea, del mismo local o habitación, ¿es esa transferencia de color? Claro, yo tengo una habitación. Cuando calcule la cubierta, el calor de abajo. Si esto no es cubierta y es un piso intermedio, suponete una losa que divide una planta superior de una planta inferior. Ahí ya entendí, no había entendido bien. Creía que era el mismo local, la misma habitación, arriba y abajo. No. Para distinto elemento, el calor puede estar arriba o puede estar abajo en función de la situación. Por eso es necesario que dibujen el esquemita de lo que están calculando y identifiquen si el calor lo tienen arriba o lo tienen abajo.
En el caso así, nuestro proyecto que vamos a tener departamento arriba y departamento abajo. Cuando calculemos el departamento que estábamos viendo abajo, vamos a ocupar el calor abajo y cuando el departamento arriba, el calor arriba. Bien, perfecto. Eso quiere decir que un mismo elemento físico, esta losa que le llaman losa 25, tiene un determinado K cuando estoy calculando el departamento de arriba y tiene otro determinado K cuando estoy calculando el departamento de abajo. Por más que sea el mismo elemento y está compuesto por las mismas capas, no se comporta de la misma manera, ya sea esté en el techo o esté en el piso. ¿Se entendió? Sí, perfecto. No, yo esa última parte no la entendí. ¿Puedo O sea, dibujar? ¿por qué hacemos, sí, por qué hacemos la Puedo dibujar. distinción? Bien. Vamos a dibujar. Estas líneas representan las losas. La losa 1, la losa 2, la losa 3 y acá la cubierta. Este es un edificio de departamentos. Imagínense, esto es un esquema lo que estoy haciendo. Voy a hacer el balance térmico de este local. Bien, para este local, la losa 3 representa el techo y la losa 2 representa el piso. ¿Sí? Eso no significa que el techo sea la cubierta. El techo es la parte, el límite superior horizontal del local. Y el piso es el límite inferior del local. El calor se va a ir así y se va a ir así. Porque acá quiero 21 grados, por ejemplo, y esta es una temperatura de un local no acondicionado, y acá está la temperatura de un local no acondicionado, porque hay otros departamentos que no están acondicionados. Por ejemplo, si tienen semicentralizado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Supongamos que la temperatura de este local no acondicionado son 10 grados y la temperatura de este local no acondicionado son 10 grados centígrados. Por lo tanto, es correcto que existan flujos de calor desde mi departamento hacia arriba y hacia abajo. Cuando voy a calcular el K de la losa 3, tengo que utilizar en la resistencia superficial calor de abajo, porque el calor está acá. Cuando estoy analizando el departamento este, Bien, cuando voy a analizar el K de esta superficie, cuando analizo este balance térmico, ¿el calor está arriba o está abajo? Está arriba. 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 Bien, pero es el K2 para ese departamento y el K de la losa 2 y el K de la losa 3. Ahora bien, imagínense que estoy haciendo el balance térmico de este departamento. Este K, el K de la losa 3, acá tengo 21 grados, porque estoy acondicionando, y acá ¿cuánto tengo? Temperatura de local no acondicionado. ¿Cuánto sería el departamento de abajo cuando calculo el departamento de arriba? 10 grados. 10 sería. El promedio, muy bien, el promedio. Pero como lo calculé antes ya, en esta situación, acá ya sé que vale 10. Cuando voy a calcular el K de la losa 3 para esta condición, ¿el calor es de arriba o el calor es de abajo? De arriba. De arriba. Y fíjense que antes había dicho que era de abajo. Quiere decir que el K de la losa 3 tiene un valor en esta condición y tiene otro valor en esta condición, porque estoy utilizando dos términos, que es la resistencia superficial, que tienen distinto valor. Es decir, el mismo elemento físico, que es esta losa, se comporta de manera diferente térmicamente, aunque sea el mismo elemento físico, ya sea si el calor está abajo o ya sea si el calor está arriba. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Yo tengo una duda. Entonces, el K de cada losa, cada muro, para cada condición, digamos, hay que calcularlo siempre. No están tabulados.
No, los van a Claro. tener que calcular, y yo por eso les pedí que leyeran. Tienen que calcular 2 por lo menos. Claro, Los por eso otros 2 esa era mi pueden adoptarlo. pregunta. No. Ustedes no van a adoptar los que están tabulados, porque puede ser que tengan una... yo quiero que calculen un muro y un techo, Claro. ¿sí? Y el resto sí, entonces sí adoptamos el resto y esos dos los calculamos. Claro, Bien. exactamente. Bien. Gracias, profe. ¿Qué es lo que me interesa? Es que vean que el mismo elemento se comporta de manera diferente en verano, en invierno, o en invierno para distintas situaciones. Depende cómo esté calculando. Aunque sea físicamente lo mismo. Bien, eso pasa solo en superficies horizontales. En verticales siempre es lo mismo, no hay discriminación de calor de un lado o de calor del otro. Hay RSI y RSE, con la única salvedad de que resistencia superficial exterior no existe si del otro lado hay suelo, o hay un líquido. No, suelo, vamos a considerar suelo. ¿Bien? En el líquido también se formaría la capa laminar. ¿Está? Bueno, vamos a dejar de compartir esto para volver a compartir. El cálculo del K lo leen tranquilamente de Quadri porque está muy sencillamente explicado y tiene ejemplos. Y Quadri va a tabular los lambda que forman parte del término, de los términos genéricos intermedios, que son las características de cada uno de los materiales. Y E es el espesor de cada uno de los materiales. Estos dos términos, los últimos, son las resistencias superficiales, y la parte central de este polinomio representa la participación en la resistencia de cada uno de los elementos componentes. En tanto y en cuanto analizan la fórmula, este número, la resistencia superficial, da muy grande, quiere decir que es muy resistente. El K, como es la inversa de la resistencia, va a dar muy pequeño. ¿Bien? Primero calculan el R y después calculan el K. ¿Entendido? Dos casos quiero que calculen de los que les pido. Los demás los pueden sacar de tabla si coinciden sus paquetes de cerramientos con alguno que tenga tabulado Quadri. Existe en el Facebook, en el grupo de Facebook, y existen por allí tablas de la norma IRAM de coeficientes de transmitancia total K y de coeficientes de transmitancia térmica lambda, pero están expresados en watt. ¿Sí? Tienen que hacer el paso de unidades a kilocalorías, hora. Ya vemos, después vemos cómo se pasa. Normalmente, sí. Le paso una pregunta sobre las unidades de la fórmula. ¿Puede ser que hay una H que sobra? ¿Una qué? Una hora, unidad de hora que sobra en las unidades de RT, por ejemplo. Porque está kilocalorías por hora, pero arriba vuelve a estar hora. Bien. Sí, ahí está mal el apunte. Y en RSI y RSE también. Claro, están. Hay un RSI, RSE, hay una hora que sobra y en el RT también. Bien, sí, es para corregirlo. Vamos a dibujar. ¿Está? ¿Isabela? Sí, perfecto. Gracias. Listo. Acuérdense de que está equivocado, ya me voy a acordar para corregirlo. Bien. Buenísima la aclaración. Bueno. Habiendo calculado los K, habiendo considerado los K, seguimos con la presentación. Admitir. Dejar de anotar. ¿Cómo es dejar de anotar? Ratón. Y acá tengo. Bueno, una vez que yo calculé los flujos de calor por conducción a través de la fórmula que el calor es igual a K por A por delta T para todas las superficies que componen el local, este cálculo hay que hacerlo local, por lo tanto lo primero que van a hacer es numerar los locales de la obra, y no pueden repetirse los locales
de este departamento con los locales del otro departamento. El número de local no se puede repetir en toda la obra, porque si no después no hay cómo distinguirlo. Después de haber calculado todos los calores, los flujos de calor por transmisión, tengo que hacer una corrección por orientación, que conceptualmente significa tener en cuenta el aporte de la radiación solar o el desaporte o el no aporte de el sol, que sería la sombra. Para el hemisferio sur, sabemos que el sol se recuesta sobre el norte, ¿verdad? Al recortarse sobre el norte, proyecta sol, existe radiación sobre todas las superficies que están al norte, y las superficies que están al sur están perjudicadas por el sol, es decir, no reciben sol en la mayor parte de las horas del día. Hay una simplificación. En balance térmico de verano se considera el aporte del sol hora a hora y con eso se calcula. Sin embargo, en invierno, como se hace un único cálculo, se considera una corrección por orientación. Si el local está orientado al norte, como está beneficiado, se descuenta un 5% del balance térmico total, de lo que hemos calculado por transmisión hasta ahora. Y si el local está orientado al sur, se suma un 5% del cálculo por transmisiones para considerar que está sometido a la sombra. Ahora bien, la dificultad consiste en saber cuándo un local está orientado al norte o cuándo está orientado al sur. En este local donde estoy yo, tiene 4 muros, uno al norte, uno al sur, uno al este y uno al oeste. ¿Cómo puedo saber cuál es la orientación? ¿Cómo se imaginan que puede ser la orientación? Y tiene que ver para qué lado da el exterior. Si es un... Pero puedo tener un local que dé norte y sur al exterior. Y se usaría la esquina, básicamente. O sea, se usa la esquina orientada al noroeste, por ejemplo. No. La orientación térmica consiste en determinar hacia dónde es el flujo de calor más importante. Y el flujo de calor más importante va a tener que ver dónde hayan ventanas, porque al haber ventanas, el flujo de calor va a ser mucho más importante hacia ese lado. Pero numéricamente analizo todas las orientaciones en mi tabla, me fijo cuánto pierdo al este, cuánto pierdo al sur, cuánto pierdo al oeste, cuánto pierdo al norte, cuánto pierdo al piso y cuánto pierdo al techo, y en función de eso digo, la orientación es oeste, o es este, o es norte y es sur. En cualquier orientación, este, oeste, techo o piso, no se produce corrección. Si la orientación es norte, se le quita un 5% a todo el local. Si la orientación es sur, se le agrega un 5% a todo el local. ¿Bien? Ingeniero, una consulta. Dale, Francisco. Bien, supongamos que da un muro al exterior, el norte, y tengo una puerta-ventana, y otro muro al exterior más grande al oeste. Los dos dan al exterior, el este, el sur, dan a interiores no acondicionados. Quiere decir que los flujos más importantes de calor van a estar por el muro al norte que tiene la puerta-ventana, y por el muro al oeste que tiene, que es solo muro. ¿Bien? ¿Quieren que lo dibujen en una pizarra? Sí, lo fue. Acá hay un dormitorio. Este es un dormitorio y voy a calcular el balance térmico de este local. Esto es el exterior. Exterior. Esto es el exterior. Esto es interior. Y esto es interior. ¿Sí? Pero, en este local, el norte está para allá, y acá tengo una ventana, una puerta-ventana, que da al patio. ¿Sí? Y todo esto es un muro. Los flujos principales de calor, y los voy a dibujar en rojo, van a estar hacia este lado,
y van a estar hacia este lado. Este es el calor del norte y este es el calor del oeste. ¿Sí? ¿Cómo se calculan esos calores? El calor del norte es igual al área del vidrio por el K del vidrio por el delta T entre interior y exterior. Y el calor del oeste es igual al área del muro oeste por el K del muro este por el delta T. Los dos delta T son iguales, ¿verdad? Porque es el delta T entre el interior y el exterior. El área del vidrio, al parecer, si fuese una puerta-ventana de piso a cielo raso, es mucho menor que el área del muro, porque este lado del local es mucho más corto que este lado. ¿Me siguen? Pero el K del muro vale 1,62 y el K del vidrio vale 5. ¿Por qué están en sala de espera? Esperen un minuto que tengo que ver si estarán admitiendo. Tanto, tengo que comparar el flujo de calor al norte con el flujo del calor al oeste y determinar cuál de esos dos me da más grande. Obviamente en el local hay otros flujos de calor. Hay un pequeño flujo para este lado y otro pequeño flujo para este lado. Para el techo, hacia el exterior y hacia el piso, pero son mucho menores. ¿Por qué son mucho menores? Muy bien, porque los delta T son a locales no acondicionados y son más chicos. Por lo tanto, a simple vista, están peleando el norte y el oeste a ver quién se lleva el flujo de calor más importante. La orientación del local va a ser quien tenga flujo de calor más grande. La de orientación térmica del local, no es la orientación física, porque este local está orientado en forma norte-sur, porque es el eje principal. No estamos hablando de la orientación física, sino de la orientación térmica. Entonces, si el calor del norte da 3.200 kilocalorías por hora, y el calor del oeste da 2.800 kilocalorías por hora, ¿cuál es la orientación del local? Norte. Norte. Porque se pierden más calorías, o sea que la orientación térmica es norte. Si en estos números y en este juego de superficies versus K, que es el que define, los factores que definen quién es más grande o más chico son dos, la superficie y el K, en este caso, porque el delta T es lo mismo. Si en este juego diese el oeste, la orientación sería oeste. Por lo tanto, yo les digo, en este caso la orientación no es noroeste, es sencillamente norte. Si lo vamos a comparar con lo que dice don Néstor Cuadri, es lo mismo. Cuadri dice, si dan dos muros al exterior, en este caso la orientación sería noroeste, y como dice norte en algún lado, hay que sumarle el 5%. El problema se da con la definición de don Néstor, es que cuando la orientación puede ser norte o puede ser sur, no existe sur-norte, es norte o es sur. Es muy raro que las dos den exactamente iguales. Supónganse que en el local fuese un muro norte al exterior y un muro sur al exterior. Es muy poco probable que los dos tengan la misma cantidad de ventanas o que los dos tengan la misma superficie. ¿Bien? Profe. Siempre va a haber uno de los muros al exterior que se lleve o que por lo donde se pierda la mayor cantidad de calor. Esa es la orientación térmica. Y si da norte, le resto un 5% porque significa que en el hemisferio sur está favorecido por el sol. Y si da sur, le sumo un 5%, pero no solo a la transferencia de ese muro, sino a la transferencia de todo el local. ¿Está?
Quiere decir que la corrección por orientación es lo segundo que ustedes tienen que hacer después de haber calculado todas las transmisiones. ¿Bien? Bien. De todas maneras, en cuanto empiecen a hacer el balance térmico, se le van a aparecer 200 dudas. Para eso está la consulta del viernes, la consulta del miércoles que viene, ¿sí? Pero tienen que empezar. Si ustedes empiezan a hacer el balance térmico un día antes de la última consulta, se les van a presentar 3 dudas y no van a poder terminar de resolver el práctico. ¿Bien? No lo pueden hacer sin consultar, porque por más que lean la bibliografía, puede ser que encuentren situaciones que ustedes no puedan interpretar perfectamente como esta situación. ¿Está? Bueno, vamos a seguir Profe, ya, el norte estuviera una ventana y también tuviera muro. Se hace el cálculo sumando las dos. el norte total es lo que pierdo por la ventana y lo que pierdo por el muro. Perfecto, gracias. Sería el calor total del norte, el delta T por K de muro por área del muro, más K del vidrio por el área del vidrio. Se suman. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Lautaro? Sí, gracias. Bien. Bueno. Después de la corrección por orientación, tenemos que sumar, restar la corrección por régimen. ¿Qué significa? Hasta ahora habíamos partido de una hipótesis de que considerábamos de que en el interior estaba acondicionado a una temperatura de confort que íbamos a elegir, y afuera hacían 2 grados bajo cero o 0 grados en función del clima del lugar, ¿sí? Había un delta T constante. Ahora eso no es cierto. Hay instalaciones que no están siempre en esa condición, calefaccionadas en forma permanente. Por ejemplo, un salón comercial. En un salón comercial, a las 21 horas, supónganse que fuese la hora que que no tiene más el negocio, apagan el sistema de calefacción y hasta el otro día, a las 8 de la mañana, no lo vuelven a encender. No dejan la calefacción encendida a las 24 horas del día porque sería inútil y un desperdicio de energía. Por lo tanto, la temperatura del local, cuando arranca el sistema de calefacción en la mañana, no son 21 grados. Todavía no son. Entonces hay que levantarlo a 21 grados para que después se puedan establecer los flujos de calor. Para eso el sistema de acondicionamiento térmico, sea cual fuese el elegido, va a necesitar un plus de energía para levantar rápidamente la temperatura desde donde está hasta los 21 grados, que es el confort, o que es la hipótesis de cálculo de este balance térmico. Quiere decir que para instalaciones donde no hay interrupción de servicio o donde no se varía la temperatura interna, este suplemento vale 0, es decir, no tengo que darle ningún plus de energía al sistema para que levante la temperatura interior. Pero se suele usar, y es lo más habitual, que en instalaciones domiciliarias, en la noche se baje la temperatura porque el cuerpo se siente cómodo durmiendo con menos temperatura que en el día. Es decir, para dormir, en vez de necesitar 21, necesitamos 17 grados. Entonces, con el termostato, bajo la temperatura 17 y el sistema va a tratar de tener 17 grados durante toda la noche. En la mañana, cuando el primer integrante de la familia se levanta el termostato hasta 21 y el sistema rápidamente tiene que llegar a 21. ¿Cómo hace? Justo en las horas que más frío hace afuera. Necesita un plus de energía para levantar la temperatura. Ese es el 7% que se requiere en instalaciones con disminución de temperatura interior en la noche. En el caso de que la interrupción sea total, es decir, que apago el sistema de calefacción, puedo utilizar 15 o 25% como plus, dependiendo de la cantidad de horas que se mantenga apagado el sistema. Si el sistema se mantiene apagado entre 8 y 12 horas, con 15% de plus de energía va a alcanzar. Para sistemas de más de 12 horas, por ejemplo una iglesia, necesito más energía disponible para que rápidamente el interior llegue al régimen. ¿Se entendió? Por lo tanto, después de la transmisión y la corrección por orientación, viene la corrección por régimen. Bueno, en realidad
se llama transmisión. Los pasos son transmisión, corrección por orientación, cargas internas, cargas de ventilación y la corrección por régimen al final de todo el balance térmico. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Dudas? Sí, eso es el caso de que tengamos individuales, sería el de que se apaga completamente. No, una instalación central se puede apagar completamente. Sí. ¿Por qué van a ser individuales? Una instalación central puedo apagarla completamente. En un local comercial tengo un sistema de aire, un bar, un restaurante. Yo voy a dejar prendido un sistema de calefacción de entre las 10 de la noche, perdón, la 1 de la mañana que terminan, se van los últimos comensales, y las 11 de la mañana que vienen los empleados. No, no lo voy a dejar encendido, lo voy a apagar. Y es un sistema central. Si el balance térmico lo vamos a hacer para proyectar un sistema central. Ah, bien. Entonces tengo una duda, porque nosotros en nuestro plano así, habíamos pensado la zona de locales, oficina, ocupar un sistema central y arriba ocupar individuales. No. En esta materia no pueden. Tienen que usar centrales o semicentrales, pero no existe individuales. Bien, perfecto. No pueden poner individuales, porque para eso estamos estudiando instalaciones. Ustedes tienen que practicar con las cosas. Que existan obras con equipos individuales, o sea, que existan departamentos, sí, la mayoría, pero nosotros ahora necesitamos calcular, y para eso tenemos que hacer un balance térmico considerando que van a haber centrales o semicentrales. Entonces, profe, una caldera con radiadores por departamento, su propia caldera con radiadores, ¿sería semicentral o...? Semicentrales. Ah, claro, porque esa era nuestra idea, claro, era un error de concepto, pero sí. Igual, y bueno, pero yo, la semana pasada dimos la clasificación individual y son los calefactores, los radiadores de aceite. Eso no vamos a instalar. Nosotros vamos a hacer proyectos de sistemas centrales. Los sistemas centrales son los que tienen fluido termodinámico, aire, agua, mixtos, vapor, esos son los centrales. Para eso hicimos la clasificación y quedó claro cuáles eran los individuales la semana pasada. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Igual, ustedes saben que la construcción del conocimiento es iterativo. Cuando tengo una idea confusa, vuelvo al concepto anterior para reforzarlo y volver a lo que viene. ¿Sí? Siempre es así. Bien. Eso es corrección por régimen. Cargas por ocupación. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que existía una generación de calor por parte de los seres humanos que dependía de la actividad que realizara? Esta tabla la saqué de Cuadri y acá hay una categorización de la cantidad de calor que emite un ser humano de acuerdo en función de la actividad, sentado inactivo, sentado y trabajo muy liviano, trabajo liviano, trabajo pesado y trabajo muy pesado. Fíjense que en la medida que tiene actividad más enérgica, genera más calor. ¿Bien? ¿Por qué dice sensible y latente? Bien, porque para el verano es necesario saber cuánto disipa de sensible y cuánto disipa de latente. Para ustedes tienen que sumar los dos calores para saber cuánto disipa un ser humano. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿cuánto serían las cargas por ocupación de un bar con 20 personas? ¿Cuánto es el calor por ocupación? Primero. 117. No, por trabajo 20. liviano. Claro, sería sentado y trabajo muy liviano de oficina, 55 más 45 son 100 kilocalorías por hora por persona, por 20 personas son 2000 kilocalorías hora que estarían entregando esas 20 personas. ¿Dije 20 o qué dije? Sí, dijo 20. Bueno, ¿entienden cómo se hace el cálculo? Sencillo. Primero, saber cuál de las actividades corresponde y después multiplicarlo por la cantidad de personas. ¿Bien? Si quieren saber más de este cuadro, vayan y busquen Cuadri, vayan y busquen Carrier. Ahí están todas las recomendaciones. ¿Bien? Bueno, la iluminación en general se mide en watt. La potencia eléctrica la vamos a medir en watt.
Actualmente estamos utilizando tecnología LED, aunque eso no quita que haya algunas instalaciones con lámparas incandescentes o tubo fluorescente. Casi no se usa la lámpara incandescente. Con tecnología LED, la carga por iluminación ha disminuido notablemente. Antes considerábamos, y lo van a leer en el cuadri, entre 20 y 25 watts por metro cuadrado. Si yo tengo 20 metros cuadrados, un local de 20 metros cuadrados, a 20 watts por metro cuadrado tengo 800 watts como carga interna de iluminación. En la actualidad, para 20 metros cuadrados, se utilizan entre 3 y 5 watts por metro cuadrado. Supongámosle 5 watts por metro cuadrado por 20, 100 watts en total. Fíjense cómo era la disipación de calor antes y cómo es la disipación de calor ahora. Para el mismo local requería 800 watts, exigía 800 watts de iluminación y era disipación de 800 watts, y en la actualidad son solamente 100 watts. 8 veces hemos disminuido la cantidad de calor que generan los artefactos de iluminación. La iluminación, en general, en calefacción, es un aporte que yo podría descontar, como dijimos recién, a criterio de cada uno de los calculistas. Ahora bien, en el verano es muy importante la iluminación, porque es una carga al equipo. El equipo va a tener que tener una potencia adicional para quitar la carga de iluminación. Por eso es tan importante que los artefactos de iluminación ocupen su energía en iluminar y no en generar calor. Bueno, esto es de Física 1, transformación de unidades. 1000 watts son 830 o 860 kilocalorías hora. Fíjense bien si no tengo un error allí. Creo que son 860, no 830. Entonces, si yo tengo 100 watts en este local de iluminación, 100 watts serían 83 kilocalorías hora, de acuerdo a este número que he dado acá, u 86 kilocalorías hora. La verdad que la diferencia es muy poca, pero es importante que sea la real. No sé si es 83 o 86. Bien. ¿Seguimos? ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, cargas de ventilación. Acá lo dijimos casi todo. Es calcular el calor que le tengo que agregar al caudal de aire nuevo que va a ingresar, ya sea por infiltración a través de las aberturas, o ya sea por una renovación que específicamente estoy realizando con el sistema de acondicionamiento. Si el caudal de aire lo vamos, tenemos varios métodos para calcular el caudal de aire, ya sea el método de la rendija, que consiste en calificar de alguna manera al tipo de carpintería que tengo. Calificarlo significa ponerlo dentro de las posibilidades de una tabla, y calcular la longitud de la rendija, que es la rendija, es el espacio por el cual se puede colar el aire. Si yo tengo una ventana fija, un vidrio fijo en una abertura, no hay infiltración porque está sellado el vidrio. La infiltración en las ventanas se da por las partes móviles nada más. El otro método es el método de las renovaciones horarias, como les comenté, en baños y cocina. Y el otro es por requerimientos de acuerdo a personas, a superficie o a volúmenes. Y para eso les pido que vayan a Carrier a leer el capítulo de ventilación. Bueno, Quadri, que es mucho más sencillo su cálculo, pero más básico, por así decirlo, recomienda, esta es una tabla que saqué de Quadri, dice requerimientos de aire nuevo mínimos. Esto cambió hoy. Cambió por la situación de COVID. Si me hacen acordar, les voy a dar la recomendación de la ley argentina, la ley que aplica en este momento para las ventilaciones por COVID que me mandaron los clientes que tienen que verificar sus ventilaciones. Dice, para los lugares de trabajo en general, 0,5 metros cúbicos por minuto por persona, y para teatros y cines, 0,6 metros cúbicos por minuto por persona. Ahí multiplican a la cantidad de personas y directamente el caudal ya les va a dar en metros cúbicos por minuto. ¿Se acuerdan que en la fórmula del 17 tenía que entrar en metros cúbicos por minuto?
La recomendación nueva argentina dice, fíjese qué volumen tiene el local, y fíjese qué distribución, qué densidad de gente, de personas, por metro cúbico de local hay. En función de la densidad de personas es la recomendación que les vamos a dar. Esas se las voy a subir como un PDF, como una fotito al Facebook. Entonces, el calor que tengo que agregarle a este caudal de aire nuevo, se calcula como 17 por el caudal por el delta T. Y el delta T, obviamente, siempre es la temperatura exterior menos la temperatura interior. Acá, para que esté el 17, tiene que estar en metros cúbicos por minuto. Para que acá dé en kilocalorías por hora. Si uso el 17. ¿Está? Oh. Bueno, acá hay un cuadro con las diferencias del balance térmico de invierno y de verano. Algunas diferencias las hemos ido diciendo a lo largo del tema. La primera, que la condición de confort en el invierno es solo la temperatura. En el verano las condiciones de confort son la temperatura y la humedad. Son dos condiciones de confort que tengo que ajustar. En invierno solo voy a calcular calor sensible, y en verano, para poder dimensionar el equipo, voy a calcular calor sensible y calor latente, y los voy a discriminar. Para el equipo no le da lo mismo sumar el total, tiene que cumplir con el requerimiento de calor sensible y de calor latente en forma diferente, porque el proceso de enfriamiento dentro del equipo se realiza de manera diferente. En invierno es clarísimo que los flujos de calor son desde el interior hacia el exterior. Bien, y las cargas internas en el balance térmico de invierno son un aporte de calor. En verano, los flujos de calor obviamente son del exterior hacia el interior. Y las cargas internas son también un aporte de calor que se suman con los aportes de calor externos. La fórmula, que pusimos como fórmula genérica, tengo que discriminar bien los signos de cada una de las cargas. Bien. En invierno, la única carga externa que tengo es la conducción, o transmisión, como llama la bibliografía. En verano tengo que discriminar la conducción y la radiación, porque van variando con distinta patrón de variamiento, con distinta fórmula de variación, discúlpenme, en la radiación y la conducción. Cuando la temperatura es máxima, a lo mejor la radiación es mínima, depende de la orientación. Entonces, en verano se analiza el balance térmico hora por hora, cómo van actuando cada una de las cargas. Es mucho más complejo y mucho más separado cada una de las cargas externas. Bueno, estas son todas las diferencias, porque en el último punto decía, en invierno se realiza el balance térmico de invierno en un solo momento del día, y en el verano se realiza a todas las horas del día, incluso en la noche, depende la carga interna. Bien, y hemos terminado el balance térmico. Nuestro edificio es bastante grande, tenemos, bueno, planta baja y 2 pisos, y estábamos pensando en que colocar una sala de máquinas en la terraza que cubriera los pisos donde están los departamentos, que es el piso 1 y el piso 2, y una sala de máquinas en el subsuelo. Sí. Minuto. Antes de elegir la posición de la sala de máquinas, necesito que me digan... Ah, sí, ¿qué sistema vamos a...? O sea, todos los edificios, todos los proyectos de instalaciones 1, está compuesto por una parte comercial y una parte de viviendas. Entonces, díganme qué han pensado de acuerdo a lo que hemos visto, cómo van a climatizar una parte y cómo van a climatizar otra. Ojo, estas hipótesis
Después se cumplen para el balance térmico y se cumplen para el proyecto. Ujú. Bueno, ahí le cuento. Habíamos pensado un sistema de semicentrales con fan coil en la parte donde hay habitaciones, donde como el piso 1 y el piso 2 son de... Sí, No, a ver, muéstrenme la arquitectura. Lo que me están mostrando es el proyecto de agua. Muéstrenme la arquitectura. ¿Por qué presentan el de agua? No tienen los nombres de los locales, no tienen nada. Tienen que mostrarme un plano de arquitectura a mí. claro, es que el plano que nos guiamos de hacer de arquitectura tiene, lo modificamos porque tenía como 5 pisos el edificio. Bueno, pero muéstrenme la arquitectura. Lo tienen antes del plano de sanitaria, está apoyado en uno de arquitectura. Quiero ver el de arquitectura con el que se apoya sanitaria. No me interesa ver la sanitaria porque no veo los nombres de los locales. Está bien. Necesito las Vale, puertas, ahí- necesito entender de qué se trata la obra.